Continuamos con la lectura de este maravilloso libro, Orgullo y Prejuicio, escrito por Jane Austen. Capítulo 19. Al día siguiente hubo otro acontecimiento en Longbourn. Collins se declaró formalmente. Resolvió hacerlo sin pérdida de tiempo, pues su permiso expiraba el próximo sábado, y como tenía plena confianza en el éxito, emprendió la tarea de modo metódico y con todas las formalidades que consideraba de rigor en tales casos. Poco después del desayuno, encontró juntas a la señora Bennet, a Elizabeth y a una de las hijas menores, y se dirigió a la madre con estas palabras. «Puedo esperar, señora, dado su interés por su bella hija Elizabeth, que se me conceda el honor de una entrevista privada con ella en el transcurso de esta misma mañana». Antes de que Elizabeth hubiese tenido tiempo de nada más que de ponerse roja por la sorpresa, la señora Bennet contestó instantáneamente. «Oh, querido, no faltaba más. Estoy segura de que Elizabeth estará encantada y de que no tendrá ningún inconveniente. Ven, Kitty, te necesito arriba». Y recogiendo su labor, se apresuró a dejarlos solos. Elizabeth la llamó diciendo: «Mamá querida, no te vayas. Te lo ruego, no te vayas. El señor Collins me disculpará, pero no tiene nada que decirme que no pueda oír todo el mundo. Soy yo la que me voy». «No, no seas tonta, Lizzie. Quédate donde estás». Y al ver que Elizabeth, disgustada y violenta, estaba a punto de marcharse, añadió: «Lizzie, te ordeno que te quedes y que escuches al señor Collins». Elizabeth no pudo desobedecer semejante mandato. En un momento lo pensó mejor y creyó más sensato acabar con todo aquello lo antes posible en paz y tranquilidad. Se volvió a sentar y trató de disimular con empeño, por un lado, la sensación de malestar y por otro, lo que le divertía aquel asunto. La señora Bennet y Kitty se fueron y entonces Collins empezó. «Créame, mi querida señorita Bennet, que su modestia, en vez de perjudicarla, viene a sumarse a sus otras perfecciones. Me habría parecido usted menos adorable si no hubiese mostrado esa pequeña resistencia. Pero permítame asegurarle que su madre me ha dado licencia para esta entrevista. Ya debe saber cuál es el objeto de mi discurso, aunque su natural delicadeza la lleve a disimularlo. Mis intenciones han quedado demasiado patentes para que puedan inducir a error. Casi en el momento en que pisé esta casa, la elegí a usted para futura compañera de mi vida. Pero antes de expresar mis sentimientos, quizás sea aconsejable que exponga las razones que tengo para casarme y por qué vine a Hertfordshire con la idea de buscar una esposa precisamente aquí». A Elizabeth casi le dio la risa el imaginárselo expresando sus sentimientos, y no pudo aprovechar la breve pausa que hizo para evitar que siguiese adelante. Collins continuó. «Las razones que tengo para casarme son, primero, que la obligación de un clérigo en circunstancias favorables como las mías es dar ejemplo de matrimonio en su parroquia. Segundo, que estoy convencido de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad. Y tercero, cosa que tal vez hubiese debido advertir en primer término, que es el particular consejo y recomendación de la nobilísima dama a quien tengo el honor de llamar mi protectora. Por 2 veces se ha dignado indicármelo, aun sin habérselo yo insinuado, y el mismo sábado por la noche, antes de que saliese de Hunsford, y durante nuestra partida de cuatrillo, mientras la señora Jenkinson arreglaba el silletín de la señorita de Burgh, me dijo: «Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted debe estar casado. Elija usted bien. Elija pensando en mí y en usted mismo. Procure que sea una persona activa y útil, de educación no muy elevada, pero capaz de sacar buen partido a pequeños ingresos. Este es mi consejo. Busque usted esa mujer cuanto antes. Tráigala a Hunsford y que yo la vea. Permítame, de paso, decirle, hermosa prima, que no estimo como la menor de las ventajas que puedo ofrecerle
el conocer y disfrutar de las bondades de Lady Catherine de Bourgh. Sus modales le parecerán muy por encima de cuanto yo pueda describirle, y la viveza e ingenio de usted le parecerán a ella muy aceptables, especialmente cuando se vean moderados por la discreción y el respeto que su alto rango impone inevitablemente. Esto es todo en cuanto a mis propósitos generales en favor del matrimonio. Ya no me queda más por decir que el motivo que me haya dirigido directamente a Longbourn en vez de buscar en mi propia localidad, donde, le aseguro, hay muchas señoritas encantadoras. Pero es el caso que, siendo como soy el heredero de Longbourn a la muerte de su honorable padre, que ojalá viva muchos años, no estaría satisfecho si no eligiese esposa entre sus hijas, para atenuar en todo lo posible la pérdida que sufrirán al sobrevenir tan triste suceso, que, como ya le he dicho, deseo que no ocurra hasta dentro de muchos años. Este ha sido el motivo, hermosa prima, y tengo la esperanza de que no me hará desmerecer en su estima. Y ahora ya no me queda más que expresarle, con las más enfáticas palabras, la fuerza de mi afecto. En lo relativo a su dote, me es absoluto indiferente, y no he de pedirle a su padre nada que yo sepa que no puede cumplir. De modo que no tendrá usted que aportar más que las 1000 libras al 4% que le tocarán a la muerte de su madre. Pero no seré exigente, y puede usted tener la certeza de que ningún reproche interesado saldrá de mis labios en cuanto estemos casados. Era absolutamente necesario interrumpirle de inmediato. «Va usted demasiado deprisa», exclamó Elizabeth. «Olvida que no le he contestado. Déjeme que lo haga sin más rodeos. Le agradezco su atención y el honor que su propósito significa, pero no puedo menos que rechazarla». «Sé de sobra», replicó Collins con un grave gesto de su mano, «que entre las jóvenes es muy corriente rechazar las proposiciones del hombre a quien, en el fondo, piensan aceptar, cuando pide su preferencia por primera vez, y que la negativa se repite una segunda o incluso una tercera vez. Por esto, no me descorazona en absoluto lo que acaba de decirme, y espero llevarla al altar dentro de poco». «Caramba, señor», exclamó Elizabeth, «no sé qué esperanzas le pueden quedar después de mi contestación. Le aseguro que no soy de esas mujeres, si es que tales mujeres existen, tan temerarias que arriesgan su felicidad al azar de que la soliciten una segunda vez. Mi negativa es muy en serio. No podría hacerme feliz, y estoy convencida de que yo soy la última mujer del mundo que podría hacerle feliz a usted. Es más, si su amiga Lady Catherine me conociera, me da la sensación que pensaría que soy, en todos los aspectos, la menos indicada para usted». «Si fuera cierto que Lady Catherine lo pensara», dijo Collins con la mayor gravedad, «pero estoy seguro de que su señoría la aprobaría. Y créame que cuando tenga el honor de volver a verla, le hablaré en los términos más encomiásticos de su modestia, de su economía y de sus otras buenas cualidades. Por favor, señor Collins, todos los elogios que me haga serán innecesarios. Déjeme juzgar por mí misma y concédame el honor de creer lo que le digo. Le deseo que consiga ser muy feliz y muy rico, y al rechazar su mano, hago todo lo que está a mi alcance para que no sea de otro modo. Al hacerme esta proposición debe estimar satisfecha la delicadeza de sus sentimientos respecto a mi familia, y cuando llegue la hora podrá tomar posesión de la herencia de Longbourn sin ningún cargo de conciencia. Por lo tanto, dejemos este asunto definitivamente zanjado». Mientras acababa de decir esto, se levantó, y estaba a punto de salir de la sala cuando Collins le volvió a insistir. «La próxima vez que tenga el honor de hablarle de este tema de nuevo, espero recibir contestación más favorable de la que me ha dado ahora. Aunque estoy lejos de creer que es usted cruel conmigo, pues ya sé que es costumbre incorregible de las mujeres rechazar a los hombres la primera vez que se declaran.
Y puede que me haya dicho todo eso solo para hacer más consistente mi petición, como corresponde a la verdadera delicadeza del carácter femenino. Realmente, señor Collins, exclamó Elizabeth algo acalorada, me confunde usted en exceso. Si todo lo que he dicho hasta ahora lo interpreta como un estímulo, no sé de qué modo expresarle mi repulsa para que quede completamente convencido. Debe dejar que presuma, mi querida prima, que su rechazo ha sido solo de boquilla. Las razones que tengo para creerlo son las siguientes. No creo que mi mano no merezca ser aceptada por usted, ni que la posición que le ofrezco deje de ser altamente apetecible. Mi situación en la vida, mi relación con la familia de Burke y mi parentesco con usted son circunstancias importantes en mi favor. Considere además que a pesar de sus muchos atractivos, no es seguro que reciba otra proposición de matrimonio. Su fortuna es tan escasa que anulará, por desgracia, los defectos de su belleza y buenas cualidades. Así pues, como no puedo deducir de todo esto que haya procedido sinceramente al rechazarme, optaré por atribuirlo a su deseo de acrecentar mi amor con el suspenso, de acuerdo con la práctica acostumbrada en las mujeres elegantes. Le aseguro a usted, señor, que no me parece nada elegante atormentar a un hombre respetable. Preferiría que me hiciese el cumplido de creerme. Le agradezco 1,000 veces el honor que me ha hecho con su proposición, pero me es absolutamente imposible aceptarla. Mis sentimientos, en todos los aspectos, me lo impiden. ¿Se puede hablar más claro? No me considere como una mujer elegante que pretende torturarle, sino como un ser racional que dice lo que siente de todo corazón. Es siempre encantadora, exclamó él con tosca galantería. No puedo dudar de que mi proposición será aceptada cuando sea sancionada por la autoridad de sus excelentes padres. Ante tal empeño de engañarse a sí mismo, Elizabeth no contestó y se fue al instante sin decir palabra, decidida, en el caso de que Collins persistiese en considerar sus reiteradas negativas como un frívolo sistema de estímulo, a recurrir a su padre, cuyo rechazo sería formulado de tal modo que resultaría inapelable y cuya actitud, al menos, no podría confundirse con la afectación y la coquetería de una dama elegante. Capítulo 20. A Collins no le dejaron mucho tiempo meditar en el silencio el éxito de su amor, porque la señora Bennet, que se había quedado en el vestíbulo esperando el final de la conversación, en cuanto vio que Elizabeth abría la puerta y se dirigía con un paso veloz a la escalera, entró en el comedor y felicitó a Collins, congratulándose por el venturoso proyecto de la cercana unión. Después de aceptar y devolver esas felicitaciones con el mismo alborozo, Collins procedió a explicar los detalles de la entrevista, de cuyo resultado estaba satisfecho, pues la firme negativa de su prima no podía provenir, naturalmente, más que de su tímida modestia y de la delicadeza de su carácter. Pero sus noticias sobresaltaron a la señora Bennet. También ella hubiese querido creer que su hija había tratado únicamente de animar a Collins al rechazar sus proposiciones, pero no se atrevía a admitirlo, y así se lo manifestó a Collins. Lo importante, añadió, es que Lizzie entre en razón. Hablaré personalmente con ella de este asunto. Es una chica muy terca y muy loca y no sabe lo que le conviene, pero ya se lo haré saber yo. Perdóneme que la interrumpa, exclamó Collins, pero si en realidad es terca y loca, no sé si, en conjunto, es una esposa deseable para un hombre en mi situación, que naturalmente busca felicidad en el matrimonio. Por consiguiente, si insiste en rechazar mi petición, ¿acaso sea mejor no forzarla a que me acepte? Porque si tiene esos defectos, no contribuirá mucho, que digamos, a mi ventura. Me ha entendido mal, dijo la señora Bennet, alarmada. Lizzie es terca solo en estos asuntos. En todo lo demás es la muchacha más razonable del mundo. Acudiré directamente al señor Bennet, y no dudo de que pronto nos habremos puesto de acuerdo con ella.
Sin darle tiempo a contestar, voló al encuentro de su marido y al entrar en la biblioteca exclamó: «¡Oh, señor Bennet! Te necesitamos urgentemente. Estamos en un aprieto. Es preciso que vayas y convenzas a Elizabeth de que se case con Collins, pues ella ha jurado que no lo hará, y si no te das prisa, Collins cambiará de idea y ya no la querrá». Al entrar su mujer, el señor Bennet levantó los ojos del libro y los fijó en su rostro con una calmosa indiferencia que la noticia no alteró en absoluto. «No he tenido el placer de entenderte», dijo cuando ella terminó su perorata. «¿De qué estás hablando?» «Del señor Collins y Lizzie. Lizzie dice que no se casará con el señor Collins y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie». «¿Y qué voy a hacer yo? Me parece que no tiene remedio». «Háblale tú a Lizzie. Dile que quieres que se case con él». «Mándale que baje. Oirá mi opinión». La señora Bennet tocó la campanilla y Elizabeth fue llamada a la biblioteca. «Ven, hija mía», dijo su padre en cuanto la joven entró. «Te he enviado a buscar para un asunto importante. Dicen que Collins te ha hecho proposiciones de matrimonio. ¿Es cierto?» Elizabeth dijo que sí. «Muy bien. ¿Y dicen que las has rechazado?» «Así es, papá». «Bien. Vamos ahora al grano. Tu madre desea que lo aceptes. ¿No es verdad, señora Bennet?» «Sí, o de lo contrario, no la quiero ver más». «Tienes una triste alternativa ante ti, Elizabeth. Desde hoy en adelante tendrás que renunciar a uno de tus padres. Tu madre no quiere volver a verte si no te casas con Collins, y yo no quiero volver a verte si te casas con él». Elizabeth no pudo menos que sonreír ante semejante comienzo. Pero la señora Bennet, que estaba convencida de que su marido abogaría en favor de aquella boda, se quedó decepcionada. «¿Qué significa, señor Bennet, ese modo de hablar? Me habías prometido que la obligarías a casarse con el señor Collins». «Querida mía», contestó su marido, «tengo que pedirte dos pequeños favores. Primero, que me dejes usar libremente mi entendimiento en este asunto. Y segundo, que me dejes disfrutar solo de mi biblioteca en cuanto puedas». Sin embargo, la señora Bennet, a pesar de la decepción que se había llevado con su marido, ni aun así se dio por vencida. Habló a Elizabeth una y otra vez, halagándola y amenazándola alternativamente. Trató de que Jane se pusiese de su parte, pero Jane, con toda la suavidad posible, prefirió no meterse. Elizabeth, unas veces con verdadera seriedad y otras en broma, replicó a sus ataques. Y aunque cambió de humor, su determinación permaneció inquebrantable. Collins, mientras tanto, meditaba en silencio todo lo que había pasado. Tenía demasiado buen concepto de sí mismo para comprender qué motivos podría tener su prima para rechazarle, y aunque herido en su amor propio, no sufría lo más mínimo. Su interés por su prima era meramente imaginario. La posibilidad de que fuera merecedora de los reproches de su madre evitaba que él sintiese algún pesar. Mientras reinaba en la familia esta confusión, llegó Charlotte Lucas, que venía a pasar el día con ellos. Se encontró con Lydia en el vestíbulo, que corrió hacia ella para contarle en voz baja lo que había pasado. «Me alegro de que hayas venido, porque hay un jaleo aquí. ¿Qué crees que ha pasado esta mañana? El señor Collins se ha declarado a Elizabeth y ella le ha dado calabazas». Antes de que Charlotte hubiese tenido tiempo para contestar, apareció Kitty, que venía a darle la misma noticia, y en cuanto entraron en el comedor, donde estaba sola la señora Bennet, ella también empezó a hablarle del tema. Le rogó que tuviese compasión y que intentase convencer a Lizzie de que cediese a los deseos de toda la familia. «Te ruego que intercedas, querida Charlotte», añadió en tono melancólico, «ya que nadie está de mi parte. Me tratan cruelmente. Nadie se compadece de mis pobres nervios». Charlotte se ahorró la respuesta, pues en ese momento entraron Jane y Elizabeth. «Ahí está», continuó la señora Bennet, como si no pasase nada. «No le importamos un bledo. Se desentiende de todo con tal de salirse con la suya. Te voy a decir una cosa. Si se te mete en la cabeza seguir rechazando de esa manera todas las ofertas de matrimonio que te hagan, te quedarás solterona. No sé quién te va a mantener cuando muera tu padre. Yo no podré, te lo advierto. Desde hoy
he acabado contigo para siempre. Te he dicho en la biblioteca que no volvería a hablarte más. Y lo que digo, lo cumplo. No le encuentro el gusto a hablar con hijas desobedientes, ni con nadie. Las personas que como yo sufrimos de los nervios, no somos aficionados a la charla. Nadie sabe lo que sufro, pero pasa siempre lo mismo. A los que no se quejan nadie les compadece. Las hijas escucharon en silencio los lamentos de su madre. Sabían que si intentaban hacerla razonar o calmarla, solo conseguirían irritarla más. De modo que siguió hablando sin que nadie la interrumpiera, hasta que entró Collins con aire más solemne que de costumbre. Al verle, la señora Bennet dijo a las muchachas: «Ahora os pido que os calléis la boca y nos dejéis al señor Collins y a mí para que podamos hablar un rato». Elizabeth salió en silencio del cuarto. Jane y Kitty la siguieron, pero Lydia no se movió, decidida a escuchar todo lo que pudiera. Charlotte, detenida por la cortesía del señor Collins, cuyas preguntas acerca de ella y de su familia se sucedían sin interrupción, y también un poco por la curiosidad, se limitó a acercarse a la ventana, fingiendo no escuchar. Con voz triste, la señora Bennet empezó así su conversación. «Oh, señor Collins». «Mi querida señora», respondió él, «ni una palabra más sobre este asunto. Estoy muy lejos», continuó con un acento que denotaba su indignación, «de tener resentimientos por la actitud de su hija. Es deber de todos resignarse por los males inevitables. Y es especialmente un deber para mí, que he tenido la fortuna de verme tan joven en tan elevada posición. Confío en que sabré resignarme. Puede que mi hermosa prima, al no querer honrarme con su mano, no haya disminuido mi positiva felicidad. He observado a menudo que la resignación nunca es tan perfecta como cuando la dicha negada comienza a perder en nuestra estimación algo de valor. Espero que no supondrá usted que falto al respeto de su familia, mi querida señora, al retirar mis planes acerca de su hija, sin pedirles a usted y al señor Bennet que interpongan su autoridad en mi favor. Temo que mi conducta, por haber aceptado mi rechazo de labios de su hija y no de los de ustedes, pueda ser censurable. Pero todos somos capaces de cometer errores. Estoy seguro de haber procedido con la mejor intención en este asunto. Mi objetivo era procurarme una amable compañera con la debida consideración a las ventajas que ello había de aportar a toda la familia. Si mi proceder ha sido reprochable, les ruego que me perdone. Capítulo 21. Las discusiones sobre el ofrecimiento de Collins tocaban a su fin. Elizabeth ya no tenía que soportar más que esa sensación incómoda que inevitablemente se deriva de tales situaciones, y de vez en cuando algunas alusiones puntillosas de su madre. En cuanto al caballero, no demostraba estar turbado ni abatido, ni trataba de evitar a Elizabeth, sino que expresaba sus sentimientos con una actitud de rigidez y con un resentido silencio. Casi no le hablaba, y aquellas asiduas atenciones, tan de apreciar por su parte, las dedicó todo el día a la señorita Lucas, que le escuchaba amablemente, proporcionando a todos, y en especial a su amiga Elizabeth, un gran alivio. A la mañana siguiente, el mal humor y el mal estado de salud de la señora Bennet no habían amainado. El señor Collins también sufría la herida de su orgullo. Elizabeth creyó que su resentimiento acortaría su visita, pero los planes del señor Collins no parecieron alterarse en lo más mínimo. Había pensado desde un principio marcharse el sábado, y hasta el sábado pensaba quedarse. Después del almuerzo, las muchachas fueron a Meryton para averiguar si Wickham había regresado y lamentar su ausencia en el baile de Netherfield. Le encontraron al entrar en el pueblo y las acompañó a casa de su tía, donde se charló largo y tendido sobre su ausencia y su desgracia y la consternación que a todos había producido. Pero ante Elizabeth reconoció voluntariamente que su ausencia había sido premeditada. Al acercarse el momento, dijo, me pareció que haría mejor en no encontrarme con Darcy, pues el estar juntos en un salón durante tantas horas hubiera sido superior a mis fuerzas,
y la situación podía haberse hecho desagradable, además, a otras personas. Elizabeth aprobó por completo la conducta de Wickham, y ambos la discutieron ampliamente, haciéndose elogios mutuos mientras iban hacia Longbourn, a donde Wickham y otro oficial acompañaron a las muchachas. Durante el paseo, Wickham se dedicó por entero a Elizabeth y le proporcionó una doble satisfacción: recibir sus cumplidos y tener la ocasión de presentárselo a sus padres. Al poco rato de haber llegado, trajeron una carta para Jane. Venía de Netherfield y la joven le abrió inmediatamente. El sobre contenía una hojita de papel muy elegante y satinado, cubierta por la escritura de una hermosa y ágil mano de mujer. Elizabeth notó que el semblante de su hermana cambiaba al leer y que se detenía fijamente en determinados párrafos. Jane se sobrepuso enseguida, dejó la carta y trató de intervenir con su alegría de siempre en la conversación de todos. Pero Elizabeth tenía tanta curiosidad que incluso dejó de prestar atención a Wickham, y en cuanto él y su compañero se fueron, Jane la invitó con una mirada a que la acompañase al piso de arriba. Una vez en su cuarto, Jane le mostró la carta y le dijo: «Es de Caroline Bingley. Su contenido me ha sorprendido muchísimo. Todos los de la casa han abandonado Netherfield y a estas horas están de camino a la capital, de donde no piensan regresar. Oye lo que dice». Jane leyó en voz alta el primer párrafo, donde se manifestaba que habían decidido ir con su hermano a Londres y que tenían la intención de comer aquel mismo día en la calle Grosvenor, donde el señor Hurst tenía su casa. Lo siguiente estaba redactado de la siguiente forma: «No siento dejar Hertfordshire más que por ti, queridísima amiga, pero espero volver a disfrutar más adelante de los deliciosos momentos que pasamos juntas, y entre tanto podemos aminorar la pena de la separación con cartas muy frecuentes y efusivas. Cuento con tu correspondencia». Elizabeth escuchó todas estas soberbias expresiones con impasibilidad, por la desconfianza que le merecían. Le sorprendía la precipitación con la que se habían marchado, pero en realidad no veía por qué lamentarlo. No podía suponerse que el hecho de que ellas no estuviesen en Netherfield impidiese venir a Bingley, y en cuanto a la ausencia de las damas, estaba segura de que Jane se consolaría con la presencia del hermano. «Es una lástima», le dijo después de una breve pausa, «que no hayas podido ver a tus amigas antes de que se fueran. Pero no podemos tener la esperanza de que ese más adelante de futura felicidad que tu amiga tanto desea llegue antes de lo que ella cree, y que esa estupenda relación que habéis tenido como amigas se renueve con mayor satisfacción como hermanas. Ellas no van a detener al señor Bingley en Londres. Caroline dice que decididamente ninguno volverá a Hertfordshire este invierno. Te lo leeré. Cuando mi hermano nos dejó ayer, se imaginaba que los asuntos que le llamaban a Londres podrían despacharse en 3 o 4 días. Pero como sabemos que no será así, y convencidas al mismo tiempo de que cuando Charles va a la capital no tiene prisa por volver, hemos determinado irnos con él para que no tenga que pasarse las horas que le quedan libres en un hotel, sin ninguna comodidad. Muchas de nuestras relaciones están allí ya para el invierno. Me gustaría saber si usted, queridísima amiga, piensa hacer lo mismo, pero no lo creo posible. Deseo sinceramente que las Navidades en Hertfordshire sean pródigas en las alegrías propias de estas festividades, y que sus galanes sean tan numerosos que le impidan sentir la pérdida de los 3 caballeros que les arrebatamos. Por lo tanto, es evidente, añadió Jane, que el señor Bingley no va a volver este invierno. Lo único que es evidente es que la señorita Bingley es la que dice que él no va a volver. ¿Por qué lo crees así? Debe de ser cosa del señor Bingley. No depende de nadie, pero no lo sabes todo aún. Voy a leerte el pasaje que más me hiere. No quiero ocultarte nada. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana, y la verdad es que nosotras no estamos menos deseosas de verle. Creo que Georgina Darcy no tiene igual por su belleza, elegancia y talento, y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí aumenta con la esperanza que abrigamos de que sea en el futuro nuestra hermana.
No sé si alguna vez le he manifestado a usted mi sentir sobre este particular, pero no quiero irme sin confiárselo, y me figuro que lo encontrará muy razonable. Mi hermano ya siente gran admiración por ella, y ahora tendrá frecuentes ocasiones de verla con la mayor intimidad. La familia de Georgina desea esta unión tanto como nosotras, y no creo que me ciegue la pasión de hermana al pensar que Charles es muy capaz de conquistar el corazón de cualquier mujer. Con todas estas circunstancias en favor de esta relación, y sin nada que lo impida, no puedo equivocarme, queridísima Jane, si tengo la esperanza de que se realice el acontecimiento que traería la felicidad a tantos seres. ¿Qué opinas de este párrafo, Lizzie?, preguntó Jane al terminar de leer. ¿No está bastante claro? ¿No expresa claramente que Caroline ni espera ni desea que yo sea su hermana? ¿Que está completamente convencida de la indiferencia de su hermano? Y que si sospecha la naturaleza de mis sentimientos hacia él, se propone con toda amabilidad, eso sí, ponerme en guardia? ¿Puede darse otra interpretación a este asunto? Sí, se puede. Yo lo interpreto de modo muy distinto. ¿Quieres saber cómo? Claro que sí. Te lo diré en pocas palabras. La señorita Bingley se ha dado cuenta de que su hermano está enamorado de ti, y ella quiere que se case con la señorita Darcy. Se ha ido a la capital detrás de él, con la esperanza de retenerlo allí, y trata de convencerte de que a Bingley no le importas nada. Jane lo negó con la cabeza. Así es, Jane. Debes creerme. Nadie que os haya visto juntos puede dudar del cariño de Bingley. Su hermana no lo duda tampoco. No es tan tonta. Si hubiese visto en Darcy la mitad de ese afecto hacia ella, ya habría encargado el traje de novia. Pero lo que pasa es lo siguiente, que no somos lo bastante ricas ni lo bastante distinguidas para ellos. Si la señorita Bingley tiene tal afán en casar a la señorita Darcy con su hermano, es porque de este modo le sería a ella menos difícil casarse con el propio Darcy, lo que me parece un poco ingenuo por su parte. Pero me atrevería a creer que lograría sus anhelos si no estuviese de por medio la señorita de Burgh. Sin embargo, tú no puedes pensar en serio que por el hecho de que la señorita Bingley te diga que a su hermano le gusta la señorita Darcy, él esté menos enamorado de ti de lo que estaba el jueves al despedirse, ni que le sea posible a su hermana convencerle de que en vez de quererte a ti, quiera a la señorita Darcy. Si nuestra opinión sobre la señorita Bingley fuese la misma, repuso Jane, tu explicación me tranquilizaría. Pero me consta que eres injusta con ella. Caroline es incapaz de engañar a nadie. Lo único que puedo esperar en este caso es que se esté engañando a sí misma. Eso es. No podía habérsete ocurrido una idea mejor, ya que la mía no te consuela. Supón que se engaña. Así quedarías bien con ella y verás que no tienes por qué preocuparte. Pero Lizzie, puedo ser feliz, aún suponiendo lo mejor, al aceptar a un hombre cuyas hermanas y amigos desean que se case con otra. Eso debes decidirlo tú, dijo Elizabeth. Si después de una madura reflexión encuentras que la desgracia de disgustar a sus hermanas es más que equivalente a la felicidad de ser su mujer, te aconsejo, desde luego, que rechaces a Bingley. ¿Qué cosa tienes?, dijo Jane con una leve sonrisa. Debes saber que aunque me apenaría mucho su desaprobación, no vacilaría. Ya me lo figuraba. Y siendo así, no creo que pueda compadecerme de tu situación. Pero si no vuelve en todo el invierno, mi elección no servirá de nada. Pueden pasar tantas cosas en 6 meses. Elizabeth rechazaba la idea de que Bingley no volviese. Le parecía sencillamente una sugerencia de los interesados deseos de Caroline, y no podía suponer ni por un momento que semejantes deseos, tanto si se los manifestaba clara o encubiertamente, influyesen en el ánimo de un hombre tan independiente. Expuso a su hermana lo más elocuentemente que pudo su modo de ver, y no tardó en observar el buen efecto de sus palabras. Jane era por naturaleza optimista, lo que la fue llevando gradualmente a la esperanza de que Bingley volvería a Netherfield y llenaría todos los anhelos de su corazón,
aunque la duda la asaltase de vez en cuando. Acordaron que no informarían a la señora Bennet más que de la partida de la familia, para que no se alarmase demasiado, pero se alarmó de todos modos bastante, y lamentó la tremenda desgracia de que las damas se hubiesen marchado precisamente cuando habían intimado tanto. Se dolió mucho de ello, pero se consoló pensando que Bingley no tardaría en volver para comer en Longbourn, y acabó declarando que a pesar de que le habían invitado a comer solo en familia, tendría buen cuidado de preparar para aquel día 2 platos de primera. Si estás disfrutando conmigo la lectura de este maravilloso libro, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal para que sigamos este maravilloso recorrido juntos. Gracias.